Aquella noche Ana presintió, supo que Andrés no iba a volver. Se hallaban sentados en el mismo sillón, como de ordinario, uno al lado del otro, dejando crecer entre ellos largos silencios onerosos y sin poder evitar, cuando hablaban, que un cierzo helado se aposentara en sus palabras, que una insidiosa opacidad las abrumara hasta indiferenciarlas. Pero más que otras veces, ahora, los mutismos de Andrés parecían impregnados por el fracaso y la indigencia, receptor propicio para el huésped de la subversión que Ana vio esa noche instalarse, sólido, casi palpable, en el espíritu de Andrés, de modo que cuando él se alzó tomando su sombrero, le alargó la mano y dijo, «Hasta mañana», como de ordinario, y añadió gratuitamente flaco de valor, «a la misma hora». Ana sabía ya que ese emplazamiento no estaba dirigido a ella, sino al acuerdo consigo mismo. Sabía que esa hora propuesta no sería una hora común. Resonaron sus pisadas en la escalera, luego, abajo, el golpe de la puerta al cerrarse. La muchacha se encaminó sin prisa a la ventana y apartó un poco los visillos. Andrés descendía por la calle hasta el fondo de la noche, con pasos que querían ser irrevocables, pero que la determinación delataba inseguros. Habría podido abrir el balcón y llamarlo. Él habría vuelto. ¿Para qué? Esperó a que llegara bajo la luz de los faroles. Enseguida lo vio perderse en la oscuridad, devorado definitivamente por la nada. Volvió al sillón donde habían estado juntos. El resto del cigarrillo abandonado por Andrés en el cenicero ardía aún. La columnita de humo azulino ascendía levemente rizada en el aire quieto de la sala. Así deben ser las alas de los ángeles de humo. ¿De qué si no? En otros tiempos, ella se entretenía encendiendo un cigarrillo, no para fumarlo, puesto que nunca había fumado, sino que lo dejaba al borde del cenicero y permanecía largo rato viéndolo consumirse. Miraba fascinada el humo, absorta en sus cambiantes formas en las que leía misteriosos mensajes, cuya clave solo ella poseía, y de pronto estallaba de risa, la sentía ascender como una marea. Estaba en cualquier lugar escondido de su pecho. Primero era un cosquilleo. Algo se removía en su interior. El mundo tornábase violentamente diáfano, y su risa corría a manera de cascada luminosa y feliz. «Chiquilla loca», decía su madre. «Loca, completamente loca», corroboraban sus hermanos. «Pero, ¿por qué ríes?» «Déjenla, es como es». Y su madre reía también. Sus hermanas reían, pero sin comprender. Solía detenerse en el jardín, a seguir el vuelo de una mariposa. Aguardaba que la flor con alas se posara en una caléndula o en una dalia. Aproximábase lo más posible para admirarla de cerca. Estábase allí, quieta, en su embeleso, ante esa manifestación espléndida de la vida, hasta que su risa rompía en 1000 fragmentos el aire del jardín y la mariposa huía asustada. Ocurría a veces que reía sin causa aparente, mas solo ella estaba en el secreto de su júbilo, solo ella veía el gracioso mundo negado a los demás, el caballo transparente de agua involcable, a través de cuyo cuerpo divisaba las gentes y las cosas, los ramos de luz que se desprendían de las nubes y bajaban en innumerable sucesión lentamente sobre el río, las manos del viento, grandes como de diamante flexible, peinado con sus torpes dedos las copas de los árboles. Ana, impasible, aplastó la colilla humeante. Las fuentes de su risa, pensó, estaban ya secas hacía tiempo. Andrés no había a volver y la causa era esa, su impasibilidad deliberada, contra la que se quebraban todos los empeños animosos de Andrés, sus afanes por alegrarla y compartir con ella un comentario jocoso, una trivialidad divertida, la carcajada que brota fácilmente de dos corazones jóvenes y los acerca hasta identificarlos en una comunión dichosa. El rostro de Ana permanecía inalterable, de nada valía que sus ojos lanzaran breves destellos, él sentía la remota, inconmovible, como de cera. Acabó por renunciar a comprenderla, por alejarse para siempre. No volvería a verlo, no volvería más, como no habían vuelto 2 o 3 cortejantes que lo precedieron. ¿Qué le importaba? ¿Le importaron nunca? ¿Andrés tampoco? Una leve sombra nubló fugazmente su mirada perdida en el vacío. Como todas las noches ya en su habitación, se detuvo ante el espejo,
Escrutó con ojo implacable y preocupado su rostro perfecto. Ninguna arruga lo surcaba, la piel era tersa, de un tono mate pulido, la frente pura, las mejillas levemente encendidas. Tranquilizada, repasó ahora con entrañable complacencia sus hermosas facciones. Se estuvo admirándolas morosamente unos instantes. De la blusa entreabierta surgieron redondos y cálidos sus senos desnudos. Su belleza era cantante, musical, como una línea melódica, turbadora, como un sueño de los sentidos. El enemigo de su belleza estaba sin embargo allí dentro, agazapado, latente, dentro de su propia belleza. Lo sentía bullir en su sangre, galopar sordo bajo su piel, revolverse inquieto en su pecho, asomarse a veces a sus ojos. Cuántos esfuerzos heroicos para dominar su oleaje y someterlo. El enemigo de su belleza era la risa. Lo descubrió Ana un día por boca de otra persona, al cumplir los 16 años. Para celebrarlos, su madre había reunido a las amigas de sus hijas y sus propias amigas, matronas secretistas y solemnes, que trajeron a la fiesta su afectación y sus galas. La risa de Ana cascabeleaba desaprensiva. Era la reina de la tarde. Las señoras comentaban: tiene una envidiable alegría, se lo pasa riendo. Es que esta niña, le defendía la madre. Sí, es verdad, hay que dejarla reír. La risa espontánea se acaba pronto en los labios de una mujer. Es tan breve la vida y el mundo tan amargo. De pronto escuchó Ana la revelación. Fue una señora que nunca había visto, que después tampoco volvió a ver, como si hubiese surgido en su vida expresamente para consumar esa misión admonitoria. De todos modos, habló sentenciosamente, no es prudente que una niña con un rostro de porcelana tan maravilloso ría demasiado. La risa ha de ajar su belleza, la risa dilata los músculos, cava arrugas, envejece. Es una destructora artera y despiadada. Hay que guardarse de ella. Ana se sintió atravesada por un soplo helado. La voz tenía un acento ominoso, intimidante, sonaba como la voz de la misma sabiduría, que nos descubre que hay otro mundo adverso en el mundo. La garra siempre pronta a caer en medio de nuestra dicha. Fingiendo no haberla oído, se acercó a sus amigas, sin atreverse apenas a sonreír, bajo la fuerte impresión de esas palabras que parecían haber nublado la voz que bajaba por la lucerna del vestíbulo. No rió ya en toda la noche, no reiría ya en toda su vida. El enemigo había sido descubierto, lo sabía al acecho, despiadado. Podía traicionarla en cualquier momento, descuidar su guardia, su tenaz defensa sin tregua y herirla de muerte. Desde entonces, Ana vigiló a todas horas, vigiló hasta en el sueño. Su tarea más difícil consistió en dominar el subconsciente. Despertábase angustiada, con miedo de que el duende de la risa alterara sus facciones mientras dormía, calando a mansalva surcos aviesos junto a su boca, en el ángulo de los ojos, sobre las sienes. Algunas veces en el sueño veía su rostro dilatado por una risa monstruosa que alargaba su piel, hasta convertirla en una máscara deforme, tirante en la que brillaban sus propios ojos con un iris de locura. Al cabo, a fuerza de entornar los párpados, en la almohada, con los sentidos alerta, pronta a abrirlos al menor amargo turbador, las pesadillas desaparecieron, como si el hielo de su semblante hubiese alcanzado a la zona oscura en que se incubaban las imágenes de la vida onírica. Los habitantes de la pequeña ciudad admiraban la belleza de Ana, con ese espontáneo impulso de cálida simpatía, un tanto deslumbrada, que despierta una cara de mujer singularmente hermosa. Más tarde, todos añadieron a la admiración la ufanía. La belleza de Ana era un título de orgullo nacional, pero a medida que fueron transcurriendo los años, ese sentimiento sufrió un cambio. El espíritu humano es refractario a todo aquello que escapa a las leyes naturales. Se mece, apacible en el ritmo apacible, pero al más leve trastorno de esas leyes, se recoge en sí mismo o se subleva. Comenzó a advertirse que Ana no envejecía, que su rostro manteníase sin menoscabo. Esta irregularidad se hizo más evidente al compararla con sus hermanas. Se habían casado, tenían hijos, y la última, 10 años menor que Ana, parecía ahora su madre. La belleza de Ana, timbre de prestigio para la ciudad, derivó, así, en tema de comentario risueño. Se la citaba como una de las curiosidades locales,
junto con un profesor italiano chiflado, que perseguía en la calle a todas las mujeres y que alguna noche inadvertida requiebró durante un largo trecho a sus propias hijas. O con Paulina, una vieja solterona que se encaramaba al atardecer en la solana de su casa a maullar como una gata. Sensible a esa mudanza en la consideración de las gentes, Ana dejó de concurrir a reuniones y bailes y acabó por confinarse en su casa. Vivía sola ahora, después de la muerte de su madre, y apenas se asomaba de tarde en tarde a la ventana. Fue un día en que se hallaba en el balcón viendo correr la uniforme vida provinciana, cuando conoció a Esteban Casalduero. El crepúsculo caía sobre la ciudad, celajes endebles incendiaban lentamente el cielo, todavía alto, y los ruidos en la calle se apagaban uno a uno, como si la soledad que precede a la noche extendiese un tapiz palpable, denso. Quizá por ello la sorprendieron más unos pasos enérgicos, casi impertinentes, que golpeaban las losas del piso, acercándose. No eran pasos familiares. Es curioso, pensó, cómo se llega a conocer en esta ciudad hasta las pisadas de la gente. Miró pues con mayor interés. Desde el fondo de la calle se aproximaba un hombre. Su andar era seguro y elegante. Joven, por supuesto. ¿Quién sería? Un forastero, sin duda alguna. Ya estaba casi frente a ella. Pareció sentir el escrutinio de la mujer, porque levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. El joven se detuvo una fracción de segundo. Luego, algo desconcertado, se llevó la mano al sombrero. Ana lo siguió con los ojos, fascinada. Durmió mal aquella noche. Sabía que el desvelo y las emociones injuriaban la lozanía de su piel, pero no dejaba de pensar en el forastero. Nadie la había inquietado de ese modo. ¿Quién era? La contempló intensamente y pudo ver, ella, que tenía hermosos ojos, más apuestos que Andrés, más distinguido, desde luego. Pobre Andrés, estaba viejo y grueso, amarrado a 5 hijos y a una mujer vulgar, de cabellos grises. ¿No sería ella así en estos momentos si se hubiese casado con él? Se estremeció horrorizada, obesa, con 5 hijos, el cabello gris y el rostro marchito. Los hombres no la consideraban con interés sino con lástima, pero el desconocido la miró con interés. ¿Acaso estando en la calle solitaria y solo ella en la ventana, cualquiera no la hubiese observado? Lo mismo vale decir casi obligadamente. Mas enseguida se aferraba a su esperanza. No, la había mirado con simpatía. Pudo percibir el lenguaje, no distraído de los ojos varoniles. No era un encuentro fortuito. ¿Había esperado ella tanto por puro azar? Dedicó todas sus preocupaciones al día siguiente a indagar por el extraño. Visitó a sus hermanas, a quienes no frecuentaba desde hacía mucho tiempo, ya sea por influencia de sus maridos o porque la prolongada juventud de Ana las incomodaba. Sus relaciones se habían resentido hasta la congelación. Visitó a algunas amigas de antaño. Se la vio, con extrañeza, caminar por las calles, de una casa a otra, bajo el sol, exponiendo a los rigores del viento su belleza de invernáculo. Pudo así saber que el desconocido se llamaba Esteban, que acababa de enviudar, después de un año de casado, que estaba apenas de paso en la ciudad. Había venido a liquidar unos intereses y partiría muy pronto. Al caer la tarde, Ana se acodó en la ventana, y lo propio hizo todos los días que siguieron, pero Casalduero no volvió a aparecer. Súbitamente un día renacieron sus esperanzas. Casalduero había regresado a la ciudad. Para nadie era ya un secreto el amor de la muchacha. Permanecía en la ventana hasta que la noche cerraba por completo y solo un viento de hielo arrastraba por la calle hojas secas y desaliento. Algunas personas se encargaron de deslizarle en el oído que la presencia de Casalduero se debía a ella, que estaba perdidamente enamorado, que solo por timidez no se atrevía a manifestárselo. Sonreían las gentes al comentarlo, y el mismo Casalduero vino a enterarse por ese conducto de la pasión que había encendido. Con natural curiosidad de varón, quiso verificar la realidad de la comidilla. Pasó de nuevo por la calle donde Ana estaba esperándolo. Comprobó que era una mujer hermosa. La saludó esta vez, destocándose con una leve sonrisa. Se detuvo un tiempo en la esquina, quizás turbada por la emoción. Ana desapareció en el interior y Casalduero esperó en vano un rato a que asomara de nuevo, antes de alejarse. Al día siguiente le envió una esquelita con un ramo de rosas rojas.
Pedía respetuosamente que le permitiesen visitarla. Apelaba a ese recurso extremo porque no conocía medio de ser presentado. Tocaría la puerta a las 5. Si ella se negaba a recibirlo, bastaba que se lo hiciera notificar con la servidumbre. Todos aquellos habían sido para Ana días de emociones continuadas. Tenía los nervios deshechos, y después de dar lectura al mensaje, luchó más que en todos los años juntos en su vida, para vencer la corriente de sollozos que pugnaba por subir a su garganta. Solo a fuerza de tenazas y cordiales obtuvo un poco de sosiego, pero no logró cerrar los ojos en toda la noche. No fue menos angustiosa su espera, tan pronto como se hizo el día. El baño, tibio, con sales sedantes, la serenó a medias. Puso más celo que nunca en el arreglo de su persona. Ninguno de sus vestidos le parecía adecuado. Se pasó largas horas delante del espejo, probándose uno y otro, combinando detalles. En su impaciencia, desgarraba a los que le disgustaban. A las 5, las manos trémulas, estaba todavía atareada con los últimos pormenores de su tocado. Su pulso vacilaba, cosa que jamás le había sucedido. Reemplazó las rosas del recibimiento por un ramo de azaleas. Eran las 5 pasadas. A las 5:30 no había llamado a nadie. Los minutos transcurrían con lentitud mortificante. Se asomó por 10ª vez a la ventana. ¿Estaría en hora su reloj? La sirvienta fue a verificarlo. Mientras ella se paseaba agitada, midiendo la habitación con pasos de ave cautiva, volvió a la mucama para anunciarle que eran las 6:15 y que alguien subía las escaleras. El sonido del timbre le hacía vibrar como si hubiese recibido una descarga eléctrica. En la puerta apareció Esteban Casalduero. Ana temblaba de la cabeza a los pies, sacudida por una extraña fiebre. Las palabras de Casalduero llegaban a sus oídos vacías de sentido. Solo escuchaba el eco de su voz, la modulación de las vocales. El golpe de las consonantes parecía al estar oyendo un lenguaje desconocido. Se había sentado él, obedeciendo a una invitación muda de la muchacha, que permanecía de pie en el centro de la estancia. El joven la contemplaba con detenimiento. Realmente, su hermosura correspondía a su fama. Pero qué había en su rostro, del que no solo parecía haber huido la sangre, sino hasta, diríase, la vida. Era un rostro vítreo, pulido, casi el rostro inanimado de una escultura. De pronto, ese rostro perfecto se contrajo en una mueca y de sus labios brotó una carcajada. Su cuerpo se retorcía como una rama golpeada por el huracán bajo los efectos de la crisis nerviosa. Ana rodaba por el suelo y volvía a levantarse, sin dejar de reír con una risa demente, de poseída, huyendo a los esfuerzos de Casalduero, que había acudido para socorrerla. Vino enseguida la sirvienta, lograron sujetarla a duras penas y la transportaron a uno de los sillones. «Un vaso de agua, un vaso de agua», repetía Casalduero, sin atinar con lo que debía hacer, aturdido por la singular aventura en que se veía tan inesperadamente envuelto. Antes de que acertara a darse cuenta de lo que iba a suceder, vio alzarse la mano de la Fámula, una vieja servidora de la familia, y caer abierta con violencia en una de las mejillas de Ana. Las carcajadas histéricas cesaron bajo el golpe brutal, para trocarse luego en su entrecortado llanto. «Ve usted, señor», se disculpaba la anciana, «no tuve más remedio. Que Dios me lo perdone. Pobrecita niña». Las lágrimas asomaron también a sus ojos cansados y tristes. Poco a poco los sollozos de la muchacha fueron decreciendo, si bien sus miembros se estremecían aún, como cuerdas de violín tocadas por una mano invisible. Esteban se pasó el pañuelo por la frente empapada de transpiración. Ana, que había cerrado los ojos, los abrió con lentitud, alzando la cara hacia él. El joven vio, con terror, cómo esa cara envejecía bajo su mirada. Se le hundieron las mejillas y los ojos. Debajo de estos, la epidermis se relajó formando pesadas bolsas. Profundas grietas se abrieron en torno a la boca, que se crispó como una fruta calcinada por el fuego. La piel toda se encarrujó, cayendo en pliegues y obscureciéndose. Hacia el cuello y las sienes marchitas se derramaron innumerables las arrugas como tajos crueles. La mano del tiempo, demorada, se abatía inexorable, con saña, sobre cada milímetro de ese rostro de mujer, que en pocos instantes quedó convertido en una carátula senil.